hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Pulso Político. Como siempre aquí en Norte TV, analizando, debatiendo y escuchando sobre todo a los protagonistas de la actualidad política chaqueña. Leti, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Diego. ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, tranqui? bien. Hoy te tenemos un programón con dos invitados para que luego le saques... Para que analicemos. Le saques la ficha, como se dice. Van a estar aquí dos diputados, el diputado por Juntos por el Cambio, Carlos Salom, y por el SER, por el justicialismo, Sí. pero el bloque SER, la diputada Charoli, Andrea Charoli. Sí, justamente en una semana que va a estar movida en la legislatura. Sí, sí, Porque estamos ya cerrando el Sí, periodo sí. ordinario. Tenemos sesión el miércoles 26 con un temario que parecería que va a agregar varios temas polémicos y que siempre, bueno, para lograr el quórum son necesarias, por ejemplo, presencias como la de Andrea Charoli, que estará viva, y Juan José Bergia, que son esos diputados del peronismo que por ahí dan una mano al oficialismo en algunas cuestiones, sobre todo para hacer el número y sesionar. Entre las legislativas, entre las iniciativas, y esto le agradecemos a Facundo Bustamante, que se podrían tratar, que impulsa el oficialismo, está justamente una que promueve el diputado Salom, que es sobre el uso de celulares en las aulas, para limitarlo, Vamos a preguntarle, para vamos a preguntarle restringirlo. Sí. Y también el Fondo de Alta Complejidad del INSEP, que implica que los trabajadores hagan un mayor aporte para fortalecer ese fondo que... Bueno, eso es muy polémico. Sí, siempre. eso es muy polémico, ya trajo polémicas durante el año, fue resistido y bueno, acá llega al final del año a ver si finalmente se aprueba. Y de la oposición siguen en danza aquellas iniciativas como las emergencias en el sistema del transporte público y también la emergencia energética, la emergencia social y la emergencia tarifaria. Bueno, varios puntos entonces para abordarlos con los invitados. Ya en esta etapa también se viene lo que va a ser la sesión preparatoria, con toda esa discusión que va a haber. La agenda legislativa es la sesión de este miércoles 26, la preparatoria del 1 de diciembre y después el 3 de diciembre habría una última sesión con la actual conformación de la Cámara de Diputados. Así que, perfecto. Se viene movidito. Sí, un fin de año cargado. Bueno, a nivel nacional, ni hablar también con todas las negociaciones y movimientos que hay en marcha. Ya hay designaciones para recambio de ministros que asumen en el Congreso. Imagino que en estos momentos habrá mucho lobismo por ahí. No, sí, ni hablar. Y además con las iniciativas que tiene en mente el gobierno nacional que tienen que ver con reformas estructurales muy importantes, bueno, es posible que sea un verano movido, ¿no? Si hay extraordinarias y se tratan todos esos temas, no va a haber descanso, chicos. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ver ya en este tramo final del año, ya estamos terminando también noviembre, nos queda todo diciembre por delante, que va a estar caliente, va a estar en la discusión política, va a estar realmente caliente, por lo que vemos, tanto aquí en la provincia como ni hablar, digamos, a nivel nacional. Y tendremos que ver también qué recambio hace el gabinete provincial. Y bueno, claro, eso es lo que decíamos. Está por verse y creo que estamos en días de definición. Y sí, sin duda. Ya ahí decíamos que a nivel nacional ya se movieron esas fichas. Sí, tal cual. En seguridad, quien va a ser la reemplazante de Patricia Bullrich, y en defensa. Con polémica en defensa. Con polémica porque va a asumir un militar en actividad, con todo lo que eso siempre genera. Con polémica, ¿no? Porque si no, y bueno, y hay que ver somos Argentina. Sí. Así es, y hay que ver qué ocurre aquí exactamente con también todos los cambios obligados que hay por funcionarios que tienen que ir a la legislatura. Exacto. Así que bueno, hablaremos de todo esto y mucho más. En un ratito más vamos a una pausa y enseguida regresamos.
¿cómo estás? Qué bueno verte, todo a puro sol. Aquí crecimos, qué bueno estar con vos. Mate en mano, entregando lo mejor. Buen día, norte, buen día, norte. Qué linda nuestra gente, poniendo el corazón. Soñando siempre con un futuro mejor. Un saludo espera la vereda, debajo de los lapachos en flor. Buen día, norte. Y ya estamos de regreso aquí en Pulso Político, ya con nuestro primer invitado, el diputado provincial por Juntos por el Cambio, el doctor Carlos Salom. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. muy amable por invitarme. Mucho para hablar en estos días ya intensos de fin de año y con sesiones todavía que quedan dentro del actual periodo, que bueno, ahora nos va a estar comentando seguramente con mucho gusto. Mucho al respecto. Pero vamos a conocerlo un poco más al doctor Salom con el ping pong. Amargo. Siempre es bueno escuchar buena música. Estar con mis nietos. He sido muy feliz en mi infancia, así que todos los momentos que viví los viví con felicidad. Los consejos de mi padre. No perder nunca el norte de ayudar, ser solidario. La profesión médica. Tengo muy buena relación con todos, pero francamente he tomado un café con Diolindo Felipe Vita. Nos equivocamos seguidamente. Muy bien, bueno. Ahí lo escuchábamos entonces, Carlos. Por lo que noto en algunas respuestas, es una persona optimista. Absolutamente. Se notaba, absolutamente. Se notaba en el tono, en las respuestas. Apuesto a la vida, apuesto a la felicidad, apuesto siempre en positivo, siempre. Bueno, a ver si es positiva la respuesta que nos da ahora. No, si pensamos en la agenda legislativa, sí. Restarían la sesión de este miércoles y la del 3 de diciembre, hablando de aquellas sesiones donde se pueden debatir iniciativas y proyectos. Así es. ¿Se puede lograr algún nivel de consenso como para que tanto el oficialismo como la oposición traten y aprueben las iniciativas que más les preocupan e inquietan a cada una de las coaliciones? Particularmente tenemos que legislar mirando a las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, y creo que ya pasó el chisporroteo y el merchandising de la política, así que ya hubieron las elecciones, hubo un veredicto, un grito ensordecedor de las urnas, hay que escucharlo, tanto los que ganamos, quienes perdieron, y creo que hoy es el momento de acompañar a la ciudadanía votando leyes que hacen mucho bien a la comunidad. Así que sí, creo que tengo mucha fe en que vamos a sacar leyes importantes en estas últimas 2 sesiones. Le pregunto eso porque la oposición, Fabri, y los diputados que han pasado por acá nos contaron que bloquearon todos sus proyectos durante este año. Sí, lo hicieron intensamente, francamente, palos en la rueda los he visto, pero esta fue descomunal, ¿no? Pero bueno, creo que entendíamos de que pretendían de alguna manera desde hace rato que nos vaya mal al gobierno, pero no se dan cuenta que la consecuencia pagaron muy caro porque perdieron las elecciones. La sociedad no quiere eso. Quiere que los legisladores trabajen en pos de la comunidad, a favor de la comunidad y no poniendo palo en la rueda a un gobierno que hoy no lo favorece a ellos, pero sí puede favorecer a la sociedad. Pero así ustedes que creo también le bloquearon sus iniciativas de emergencias, ¿qué están planteados? Pero transporte público, emergencia. Todo era en emergencia. Miren, casualmente, sí, hay varias emergencias. Claro, claramente se dieron cuenta que estábamos en emergencia después de gobernar 16 años. Y estábamos pagando las consecuencias justamente de las malas políticas que desarrollaron estos 16 años. Yo veía, y se lo dije a algunos que eran ministros, habían sido ministros, y de golpe la iluminación les cayó en su cerebro y se transformaron en paradigmas de cómo gobernar bien. Nos está hablando del exministro de Economía, por ejemplo. Naturalmente, claro. Y con todo respeto, pero todo lo que no hizo en su gestión, ahora proponía hacerlo. Y digo, pero ¿qué pasó?
De golpe, el estar del otro lado del mostrador se dio cuenta de que gobernar bien no era solamente subsidiar a estos forajidos que eran los piqueteros, de desviar fondos, de corrupción, de situaciones realmente irregulares que hicieron que la provincia caiga en una situación de vergüenza nacional, porque pasamos a ser una provincia pobrísima, empobrecida, ignorante, desquiciada, anárquica, bloqueada, sitiada. Bueno, creo que hoy la sociedad está viviendo por lo menos tiempos de calma, de pacificación social y que de alguna manera con mucho esfuerzo se está saliendo adelante. Bueno, con lo que tiene que ver el presupuesto, ahí sí hubo bueno, pero ahí ya empezó a mejorar eso que decía yo. Terminó la contienda electoral, terminaron esas emergencias y empezaron a ver, porque tengo que decir, hay legisladores de la oposición que son sensatos, serios, responsables, que saben del manejo de la cosa pública porque han sido intendentes, por ejemplo, y comprenden de la realidad que es gobernar y a veces con la olla casi vacía. Así que ahí cambiaron las formas, hubo propuestas, hay que agradecer también las propuestas de la oposición, y se llegó a un acuerdo y se aprobó. Fue la primera provincia que tuvo aprobada la ley de presupuesto en la nación. Claro. O sea que también en ese sentido pasamos a ser de lo que éramos antes a un ejemplo de efectividad legislativa. Ahora, si tenemos que pensar o repasar un poco los proyectos que pueden estar en el orden del día de estas dos próximas sesiones, hay uno que presentó usted sobre la modificación al Código de Faltas que propone sanciones para quienes, padres, tutores o encargados que no vacunen a sus niños. ¿Cómo es esto? Ahí se da el tema de la profesión médica con la legislatura, ¿no? Pero también visualizando una situación que está ocurriendo. Así es, hay un desapego y una falta de adherencia, decimos técnicamente, a vacunar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y de vacunarse uno mismo. Y estamos padeciendo enfermedades que hoy la lamentamos muchísimo. Por ejemplo, que en nuestro país, enfermedades que estaban erradicadas, como la tos convulsa, la hepatitis A, o fulminante, tuberculosis, enfermedades que antes ya las consideramos alejadas de la misma. Hoy fallecieron, en este año fallecieron más de 11 chicos como consecuencia de tos convulsa. Entonces nos preocupa muchísimo, porque no es ya una situación individual, es general, porque quienes hacen una suerte de inmunidad en rebaños a través de la vacunación, no va a ocurrir si se deja de vacunar. Por lo tanto, vi con mucha preocupación que legisladores en el orden nacional habían propiciado una suerte de liberación y no obligatoriedad de vacunar. Bueno, estamos hablando de Marilú Quiroz, que por ejemplo promovía una jornada para ver qué tenían las vacunas. Es un gran retroceso, sobre todo porque somos ejemplos mundiales. Nuestro país es la más generosa de la calendarios de vacunación. Yo le decía a otro día, ¿se imagina que tenemos cubiertas casi todas las patologías desde el embarazo en adelante? Las prevenibles, por supuesto, inmunológicamente, y que se transmiten a través de enfermedades infectocontagiosas. En el planeta somos ejemplo. Y es gratuita. Y es gratuita. Yo le decía, si tienen que vacunar, por ejemplo, contra el meningococo, ¿saben lo que cuesta una vacuna contra el meningococo? Vienen habitantes de otros países o ciudadanos de otros países a vacunarse a la Argentina. Y nosotros estamos dejando de lado esa posibilidad. Así que por eso yo propicio un cambio muy fuerte para que se haga cumplir la ley, la 27475. Un cambio sancionatorio. Con sanciones. Hacia los tutores. Claro, que sean con multas, con tareas comunitarias o con arresto a los padres que no vacunan a sus hijos, además de impedir la continuidad en el calendario escolar. ¿De dónde, como profesional de la salud, de dónde vienen estas filosofías que son globales, obviamente, y que ahora están cada vez más fuertes también en la Argentina? Hubieron la pandemia, esta guerra mundial contra un microorganismo, se presentó, y hubieron, obviamente en el apuro de sacar cuanto antes esta vacunación contra el COVID, hubieron situaciones que se saltearon en las plataformas que tienen las fases de vacunación para llevar a una vacuna final, las 3 fases habituales, ¿no? Pero francamente tengo que decirte que fue muy, pero muy positivo la vacunación. Lo que hablábamos recién, el efecto rebaño hizo que hoy no tengamos ya el COVID tan mortal como era, tan mortífero como era, ¿no? Así que yo soy pro vacuna de todo punto de vista. Insisto, las consecuencias fueron mínimas, ocurrieron por supuesto, pero eran una en 1 millón, por ejemplo, la que tuvo Pfizer.
Sí. O sea, pero estamos hablando de un efecto menor ante todo el efecto positivo que tuvo la vacunación masiva. Bueno, ¿su expectativa es que se trate esa ley, ese proyecto? Estoy propiciando para que se trate el mismo y se apruebe, Ajá. porque la verdad que me interesa muchísimo de que no dejemos pasar esta oportunidad, porque ustedes saben que para iniciar un programa de calendario de vacunación se empieza casi 2 años antes, porque hay que llamar a la licitación, toda la preparación, la logística, etcétera. Y si uno pierde las oportunidades para reiniciar o resetear lo que está mal, para reiniciar lo que está bien, eso lleva mucho tiempo y las consecuencias son realmente muy graves y masivas. Por lo tanto, yo quiero que se apruebe. Y con respecto al proyecto para limitar el uso de celulares en las aulas, Bueno, Fabri, otro tema de tratado. mucha discusión. Ya lo están haciendo en algunas escuelas per se, claro, privados, pero nosotros queremos que se igualen todas, escuelas públicas y privadas, no para prohibir, pero sí para regular. Obviamente para hacer un proyecto de ley no solo uno es médico, sino se recuesta por los que más saben, por los oftalmólogos, por los psicólogos, por los nutricionistas, porque está el sedentarismo, por todo el mundo. O sea, todos participan de esto y por supuesto los educadores. Así que, y los padres. Sí. Así que estamos en regular, sobre todo en edades muy vulnerables, que estamos hablando de las salitas de pequeños de 1, 2, 3 y 4 y 5, primaria, secundaria, porque creemos nosotros que hay que hacerlo con una regulación y un control. Ahora las esa pantallas es parte de la solución, porque que regular en el aula y después queda todo el otro universo de la familia. Exacto. Bueno, ese tema, meternos en la cuestión privada, pero hay que ayudar con la educación. Educación es una forma preventiva para conocer los efectos que tiene, que son a corto, mediano y largo plazo. Terminando incluso con las adicciones. Estamos hablando de ludopatías y otras, ¿no? Carlos, bueno, en cuanto a las sesiones también se viene la preparatoria del 1 de diciembre. Sí, del 1 de diciembre. El lunes. El lunes 1. Exacto, ahí bueno está Día Mundial del SIDA, por otra parte, ¿no? También, bueno. Perfecto. Y bueno, están todas las negociaciones que tienen que ver con la renovación de autoridades, la elección de autoridades de la Cámara. Hasta ahora hemos consultado diputados de la oposición y del oficialismo. Yo veo que no hay acuerdo ahí. ¿No va a haber acuerdo ahí? ¿Va a haber una discusión fuerte? Sí, claro. Porque la oposición da por hecho que tiene que ser para ellos la Hace rato que venimos llevando conversaciones, estamos haciendo una suerte de negociaciones en el término correcto. Creemos de que hay una situación incluso anómala, que es que nuestra vicegobernadora, nuestra querida vicegobernadora, va a asumir, no fue testimonial, y va a asumir en la Cámara Alta como senadora, representando al Chaco, me refiero a Silvana Schneider, y nuestro gobernador claramente ha dado instrucciones precisas para que así sea, de que la cadena de mandos en la sucesión del mismo se tenga la consideración que no solo la presidencia de la Cámara, per se política y éticamente siempre le corresponde a quien gane, sino también la continuidad del mandato en la gestión. En este caso sería la vicepresidencia primera. Que habitualmente o por... pasaba la oposición. Claro, pero aquí se da este paso y por supuesto se considera de que per se esto va a ser así. Así que creo que la vicepresidencia segunda, sin ninguna duda, le corresponde a la oposición. Y más allá de hablar de los cargos en sí, ¿se habla de nombres? Seguramente, sí, claro que hay nombres en danzas, pero yo soy proclive a quienes funcionaron bien en situaciones de tormenta, como fue la de asumir la actual presidente. Bueno, démosle una nueva continuidad y la oportunidad de continuar, lo que creo que no era fácil hacerlo, la primera etapa. Creo también que sería muy bueno pensar que la vicepresidencia primera, para que en el caso que tenga que gobernar la Cámara de Diputados también esté en alguien de experiencia, de trayectoria. No hay que improvisar cargos, me parece que sí hay que darle oportunidad en el tiempo, pero hay que hacer las etapas correspondientes a quienes vienen empujando fuertemente desde sus jóvenes bríos. Así que yo, obviamente, este es mi pensamiento, es personal, en esto lo digo, creo que hay que apostar fuerte a las personas de bien, que tengan buenas trayectorias, no malos antecedentes, y que además estén preparados con su experiencia a llevar adelante una administración como es la Cámara de Diputados, en el caso de que la Presidente tenga que asumir la vicegobernación en algún momento. Bueno, nos comentaba fuera del aire que hay un caso que le genera más optimismo de un consenso logrado, ¿dónde?
para la sucesión en la intendencia? En Barranquera. En Barranquera tenemos una experiencia que ha habido una actuación muy madura de los legisladores locales. Teniendo en cuenta que Magda Ayala va a asumir su banca de diputados. Otro más, hay que chapó, a quienes no fueron testimoniales. Asume en la Cámara de Diputados como legisladora. Entonces pasa la presidencia del Consejo a tomar la intendencia y le correspondía, en este caso, la vicepresidencia primera a nuestro sector político. Y hizo un paso al costado para que la presidencia del Consejo Deliberante sea del mismo signo político que el que gobierna la intendencia. Así que me parece que esa misma temática sería un muy buen ejemplo de madurez política para la Cámara de Diputados. Bien. Bueno, no es el primer legislador que nos dice que habría que ratificar en la presidencia de la Cámara a Carmen. A Carmen. Incluso de la oposición. ¿Quién nos había dicho, Santiago? Sí, nos había dicho que había destacado el rol. Pero obviamente ellos queriendo la vicepresidencia primero en este caso. Pero se escucharon por ahí que ronda tal vez el nombre de Julio Ferro para la presidencia, que sería una incorporación en este año, este próximo periodo de la Cámara. Creo que en lo personal creo que hay que darle más arena política y más jugada de campo, digamos, y bueno, así como lo que estamos ahora, que ya tenemos 2 años de experiencia, supimos respetar a quienes ya estaban, y la verdad que gente de mucha sapiencia y experiencia, así que creo que hay que tener tiempos en esto y ser un tiempista, ¿no? Pero bueno, algunos tiempos a veces se acortan por otras decisiones que están por encima de lo que uno puede pensar. Carlos, llevándolo a otro tipo de reflexión y análisis, bueno, buena parte de la gestión provincial en estos 2 años que ya estamos concluyendo estuvo enfocada, por ejemplo, en terminar todo lo que el gobierno anterior había dejado inconcluso, a todo nivel. Inconcluso, impago, obras, deudas. Ahora, ¿cuándo se corre la sombra de Capitanich y empieza la gestión netamente de esencia radical? En realidad ya empezó. La decisión fue de mucho coraje de cambiar el rumbo que tenía la gestión anterior. Y reitero esto, no es que uno sea insistidor con el tema, pero fue una bomba sin mecha, diría yo. Él dice de mecha corta, nuestro gobernador. Para mí no tuvo mecha porque nos explotó inmediatamente. Hubo que reordenar esa cuestión y en temas muy sensibles como el tema salud, por ejemplo, que quedó parada el tema de licitaciones para drogas oncológicas, por ejemplo, y eso lleva 3 meses resetear y reiniciar las licitaciones. O sea, fue temas muy grosos. El tema de la obra pública no es que quedaron inconclusas, levantaron hasta los obradores mucho tiempo antes, o sea que estaba totalmente desmantelada las obras, inconclusas, muchas estaban en 10%, 20%, algunas un poco más. O sea que hubo que reiniciar todo eso, abrir de nuevo juego de licitaciones, nuevas empresas, poner obrador, todo lo que se imagina. Pero sí se tomaron decisiones inmediatas. Por ejemplo, se terminó con los forajidos de la política que eran estimulados con la complicidad del gobernador directamente, que eran todo esto, estas cooperativas, fundaciones, etcétera, más de cerca de 1000 cooperativas, donde el flujo del dinero público se dilapidaba por doquier, y donde claramente hoy estamos con gente que está en la justicia, como caso de IAFEP. En un año se perdieron 16.000 millones de pesos, pero además hubo deudas en todos los niveles, Deudas anteriores en dólares, deudas con Camesa en SECHEP, deudas con proveedores en SAMEP, en SECHEP, en todas las administraciones era un caos. O sea que la decisión se tomó de ordenar. Y francamente se empezaron a hacer obras nuevas. Y estamos hablando de pavimento, por ejemplo, la ruta que va de Villa Berté a San Bernardo, rutas como la que va de Cotelay a Charaday, la ruta que está llegando a Laguna Limpia desde Las Garcitas. O sea, se está haciendo nuevas obras, muy costosas por otra parte, pero muy necesarias y que fueron compromiso del señor gobernador. Accesos, por ejemplo, la de Selvas del Río de Oro o la de Uige, todas zonas que mucho tiempo fueron postergadas. Y sobre todo, intendencias que lamentablemente hay que decirlo, pero donde no se le atendía, que eran intendencias radicales, que necesitaban durante mucho tiempo, clamaban por obras en la misma. Pero también se hicieron refacciones en escuelas, centros de salud, nuevos hospitales. Así que creo que estamos trabajando fuertemente, aún con rascando la olla, diría yo. Pero están
Y como te dije, soy muy optimista. El señor gobernador tiene una muy buena comunicación con el gobierno central. Así que creemos que este año, que tampoco va a ser electoral, va a ser un año de mucha gestión, de muchas obras para los chaqueños y sobre todo seguir apuntalando fuertemente a nuestra producción primaria, que además hasta Diosito nos está ayudando con el clima. Bueno, sí, ojalá. Con la lluvia, ¿no? Para lo que va a ser el próximo periodo legislativo, comparado con el que pasó, con el que está terminando, bueno, ¿cree que va a ser más productivo? Espero que así con sea. Con poco pueden ser un poco más productivos. Espero que así sea. Y eso que la paridad continúa, esto también hay que decirlo. Claro. El mensaje de nuestra sociedad ha sido muy claro, muy maduro, muy por encima de muchos dirigentes que se creen saber mucho. El mandato es claro. Nos volvió a poner en paridad, lo que significa que la cintura política y la madurez política de ambos sectores tiene que estar a la altura de la demanda y de las circunstancias, porque no hay margen de error. Estamos 16 a 16, donde el doble voto de la presidencia puede volcarse o no, pero que tiene que haber un respeto mutuo de los dos sectores. Tenemos que gobernar de cara, reitero, a la sociedad y no pensando en la miseria política de nuestro propio ombligo. Una consulta más de mi parte. El cambio, la nueva conducción en el INSEP, ¿cómo le cabe este movimiento y la presencia de Meneses? Primero, aplausos al esfuerzo que hicieron los de la gestión anterior, porque la verdad que navegaron en una situación muy complicada, una nueva herencia terrorífica que recibieron. Así que bueno, ahora creo que van a venir vientos de cambio, como consecuencia también que vamos a hacer mucho de nosotros, los legisladores, en esta próxima sesión, si es que se aprueba un incremento en el fondo de alta complejidad que le va a dar un poco de oxígeno a la compra de medicamentos oncológicos particularmente, que no es por una cuestión de mala gestión, sino porque sabemos todos los que estamos en medicina que todas las obras sociales han tenido un sacudón muy fuerte por el incremento sustancial de nuevas drogas, muy efectivas, por cierto, sí, pero muy costosas a la vez. Ahora, pero ese incremento en el fondo de alta complejidad son más aportes de los trabajadores, eso tenía cierta polémica. Así es, pero bueno, esto se llama solidaridad. Un 1% es ahora y lo que se trata de incrementar es llevar a 2 puntos. Sí. No es un tema menor, significa muy poco para todo lo que es el universo de contribuyentes solidarios, diría yo, pero que significa mucho para quienes están padeciendo una enfermedad tan triste como una enfermedad oncológica. Bueno, cerramos con la pregunta del productor porque le vamos a decir que es una pregunta de Giovanni. Volviendo a la legislatura, dice si la legislatura, moverse en la legislatura va a ser moverse como en el Dakar. Es mucho más complicado. ¿Es más complicado? Mucho más complicado. Lo digo siempre, en el Dakar cada etapa era una carrera y era extenuante. Sí. Terminábamos muy mal físicamente, pero reseteamos el cerebro y seguimos adelante porque, como decía, siempre con el espíritu combativo y de salir adelante. En la Cámara muchas veces el clima está enrarecido y de alguna manera obnubilece, pero es una obnubilación del cerebro y hace que las decisiones no sean las correctas. Bueno, gracias, gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Escuchábamos entonces al diputado Salom y bueno, vamos a una pausa y ya venimos con el próximo invitado.
y seguimos en Pulso Político. Tenemos una nueva invitada Sí. en piso. Lo escuchábamos hace un rato al diputado Carlos Salón, pero ahora estamos con Andrea Charole, diputada provincial del bloque SER. Andrea, bienvenida. Bienvenida. Gracias. Un Gracias gusto. por la invitación. Gracias. No, un gusto tenerte. Y vamos primero a conocerte un poco más con el ping pong. Amargo. Pedir a mis ancestros siempre que me cuidan. Caminar, hacer deporte. Ir al paraje El Colchón, donde dictaba clase mi papá. Tomar decisiones difíciles fue un desafío para mí. Volver a jugar con un amigo que ya partió. Actriz. Con el gobernador. Cuesta regresar en el lugar con momentos complicados, pero uno vuelve. Ah, muy bien. Bueno, muy interesante. Andrea, actriz, ¿te hubiese gustado? ¿En qué tipo de película, qué tipo de serie o teatro? No, de teatro. ¿De teatro? De teatro. Yo estudié teatro en su momento en Castelli. Es más, nos llevaron a nosotros un grupo de adolescentes a Buenos Aires a participar de una obra. Incluso ya fallecido el actor Lito Cruz, me encanta a mí las películas de ficción también. Nos llevaron unos chicos del Impenetrable para conocer el Teatro Colón y bueno, conocer a los actores. En su momento fue Lito Cruz quien nos llevó los niños del Impenetrable. Nada menos, tal cual. Sí, y así que participé de las obras de Castelli en mi escuela, en mi secundario, con una profesora también fallecida, Orsellet, quien nos daba clase de teatro. Siempre, creo que es un sueño frustrado, pero Bueno, nunca es tarde. Sí, pero me encanta, me encanta la actuación. Y para vos, ¿cómo fue este año en la Cámara de Diputados? ¿Fue un drama, fue una comedia o fue una tragedia? A ver. De todo un poco. De todo un poco. ¿Ciencia ficción? Creo que sí, es una ciencia ficción. Creo que hay situaciones que uno también está expuesto. Fue un gran desafío para mí tomar decisiones para en sí un legislador tomar una decisión. Yo creo que a nosotras las mujeres nos cuesta el doble, porque le desafío a unos pares míos, ¿no? De cualquier bloque político, cuando toma una decisión, es como que no le castigan mucho, pero sí a una mujer. Yo creo que eso es un gran problema que tenemos como sociedad, pero te confieso y les confieso que salí fortalecida más. Bueno, seguramente estamos hablando de uno de los sucesos de este año, que fue aquella imagen de la votación de la cláusula gatillo, donde otra legisladora se ve que te baja la mano. ¿Vos seguís pensando? Porque en aquella ocasión tu fundamento era que era una plena época electoral y que querían aprovechar esa cuestión. Pero, ¿te sigue pareciendo eso o que era una verdadera reparación a la docencia lo que se intentaba hacer con esa ley? Y yo creo que sin lugar a duda, digamos, gobierne quien gobierne, el sector educativo de los docentes, una deuda pendiente que lleva años. Yo creo que más cláusula gatillo es un aumento que ellos quieren. Claro. Un aumento, porque en sí la cláusula gatillo es
Es una actualización. Claro, una actualización que va generando año, gobierna quien gobierne, ¿no? Pero yo creo que acá lo que le tienen que dar a la docencia, y es un derecho, es un aumento. Pero sí creo que en esa sesión hay situaciones encontradas que tal vez para el afuera fue algo que uno no entendía. Yo estoy en la Comisión de Educación hace, bueno, con este mi segundo mandato, van 8 años que estoy en la Comisión de Educación. O sea, no es algo que desconozca, sino que he hablado con varios sectores también de los docentes, que incluso los propios docentes me hablaron de que algunos no percibían también la cláusula gatillo. Y un ejemplo, yo tuve a mi hermano, vengo de una familia docente, mi papá docente rural, mi hermano profesor de historia, mi hermana profesora de inglés, mi hermano quien falleció hace 5 años atrás. Es como que también no es algo que yo desconozca, sino que, claro, pero yo creo que lo que necesitan, y ojalá que en algún momento un gobierno de la decisión política y que tenga los recursos que le den un aumento a los docentes. Claro, Andrea, es algo más del Ejecutivo que del Legislativo por ahí. Exactamente. Andrea, y bueno, ¿y crees que fue la reacción que hubo de tus pares dentro de lo que es el justicialismo, crees que fue muy exagerada en relación a lo que fue con sanción, con... Totalmente exagerada, y eso repito, una clara también demostración de que se sigue practicando la discriminación, porque yo, aparte de ser legisladora, mujer soy de pueblos indígenas. Y es una clara, te hablo del lado de la sanción, es una clara demostración que aún como sociedad se sigue practicando la discriminación, porque varios actores, en este caso de diputados, que tomaron la decisión de apartar del Partido Justicialista, y en la carta orgánica de nuestro Partido Justicialista, si vas afuera, te presentás afuera del Partido Justicialista, directamente te desafilian. Y que hoy en día ese padrón sigue afiliados compañeros y compañeras que fueron afuera, y por qué a Andrea Charole la castigan. O sea, ahí claramente hay una discriminación. De todas formas, la sanción no quedó firme. ¿Cómo es la sanción partidaria si pensamos en lo que hizo el PJ? Te digo por lo que en su momento declaró el secretario del PJ, que es Raúl Vittel. Claro, ellos lo que tendrían que hacer, es convocar a un congreso. Claro. Pero yo digo que hay algo contradictorio, porque bueno, hace poco se renovaron las autoridades y está el compañero Sotelo como presidente nuevo del Congreso, pero en su momento, cuando me sancionaron hace 4 meses atrás, la propia presidenta del Congreso estaba presentándose en la lista fuera del partido. O sea, ahí ya te das cuenta, digamos, que tiene derecho. Yo creo que toda mujer, todos compañeros tienen derecho a poder participar en una elección y decir, bueno, yo me presento si es que gano o no, para continuidad. ¿Y cómo quedó tu relación con tus pares peronistas de la legislatura después de aquel episodio? Bien. Algunos lo toman muy a pecho, otros que no tan cercanos, pero yo tengo buena relación con todo, tanto del oficialismo y, bueno, en este caso de mi partido. Sí, tenemos una buena relación, pero es como que se empezó a quebrarse cuando, bueno, sucedió el episodio. ¿Y tu relación, hablando de relaciones, con Gustavo Martínez? Y hace poco que no hablo con él, o sea, hace mucho, desde que pasó esto no hablo con él. Te digo porque él está netamente incorporado, bueno, lo vimos en la campaña, ser parte de las campañas, tanto de las elecciones provinciales como de la nacional. Sí. No hubo conversaciones. Creo que también Gustavo es un gran dirigente dentro del justicialismo, pero en este caso es como que tuvo una actitud también de que no me gustó, porque
En realidad, yo desde que estoy en el espacio político di todo lo mejor de mí, trabajé y eso constata en la sesión taquigráfica de todo lo que es nuestro desempeño, que para mí no fue fácil ocupar la vicepresidencia de la Cámara, pero bueno, yo creo tendríamos que hablar, porque creo que un buen político tiene que tener también la cintura política de decir, bueno, en esto fallamos, porque tampoco, bueno, él también fue cuestionado en algunas cuestiones. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que ha tomado una decisión también... Nadie es perfecto, entonces hay cuestiones que él tendría que hacer. El vínculo y la cercanía se partió, se perjudicó a partir de la votación de la cláusula. A partir de ese momento fue como... Pero bueno, de hecho lo que fue su estrategia electoral en mayo lleva a que ya a partir de la próxima conformación el ser no esté representado como ser propiamente dicho. En la legislatura. En la legislatura. Sí, eso lo he escuchado en varias oportunidades. Va a ser un año muy tenso, pero complicado a la vez, porque si bien la Cámara viene de una composición que nadie tiene un quórum propio, y creo que hay que estar en la altura de las circunstancias de los nuevos legisladores. En sí, de la parte del espacio político del SER no hay ningún candidato, porque ninguno de los dos que fueron propuestos por el espacio no entraron. No sé si va a haber alguna conversación entre los dirigentes o el propio partido para ver si hay una a cambiar una composición. Eso ya... Y bueno, en todos estos cruces que has tenido, que te han acusado duramente dentro de lo que es el justicialismo, directamente te dijeron muchas veces que vos estabas votando para Heredero. ¿Esto es así? O sea, ¿cómo le respondés, mejor dicho? No, definitivamente no, porque hay cuestiones que también uno tiene que analizar. Yo no lo juzgo al bloque del Frente Chaqueño, pero ellos votaron varios proyectos de leyes que presentó el Poder Ejecutivo. O sea, ahí, como yo en un principio les decía, de que hay varias cuestiones que uno toma, pero cuestiones que también no lo dicen. Pero es el juego de la democracia y de los acuerdos también. Sí, ¿por qué tienen que demonizar si aprobás algo del Ejecutivo o del que impulsa el gobierno si es para el bien común? Incluso el presupuesto nosotros hemos votado, y el Frente Chaqueño también ha votado, y nunca dijeron de que ellos acompañan los proyectos ejecutivos. O sea, como yo dije, hay cosas de que la mujer tenemos que estar soportando porque... Le molesta que una mujer tenga cintura y que tome sus decisiones. Porque el patriarcado siempre está. El patrón tiene que salir, el patrón tiene que dirigir. Si nos equivocamos como políticos, pero también está bueno de que cada diputado tome su decisión. Y evidentemente en estos años no es así. Entonces nos equivocamos, el patrón se equivoca y se equivocan todos. Entonces hay un desparejo ahí, que en política siempre fue así. O sea, el hombre es el que manda y la mujer no, tenemos que estar ahí siempre al costado, y no es justo, porque yo vengo militando desde hace años dentro del justicialismo. Trabajé mucho para ser legisladora, representando a una comunidad de nuestros pueblos originarios. Fui presidenta, primer mujer en el IDAT. Y la verdad que uno también ya tiene que surgir también una nueva etapa. El justicialismo necesita de hombres y mujeres renovación, jóvenes que están preparados también a conducir, ¿por qué no?, nuestra provincia. ¿Te parece que hay espacio para esos jóvenes? Y hoy en día no, nos cuesta, digo, porque
también uno llega a un piso y evaluar dentro del justicialismo no carece de representatividad de jóvenes. Y Andrea, ¿cómo te ves terminado tu mandato en la Cámara? ¿Qué tenés en la cabeza, en mente? ¿Tenés algún ofrecimiento? No sé, dentro del Estado, no sé. No, bueno, primero yo me voy feliz, contenta, porque hemos trabajado en estos años y hemos sacado proyectos de leyes muy importantes para la comunidad. Yo soy autora de la educación bilingüe intercultural, que estuvimos peleando 6 años, 7 años para la aprobación de la educación, y Chaco tiene una legislación muy importante lo que es dentro de lo que es de nuestras comunidades indígenas. Hemos sancionado proyectos como el estatuto docente, porque los docentes no tenían estatuto, de los maestros bilingüe intercultural, la ley del censo, la capacitación de los derechos de pueblos indígenas, o sea, un montón de proyectos de leyes muy importantes, pero aparte también fuimos legisladora para todos, porque hemos presentado proyectos referidos a nuestra comunidad, a nuestra provincia. Bueno, hace poco hemos sancionado un proyecto de ley muy importante que la estuve peleando hace 3 años, que es una reparación económica a aquellas víctimas de femicidio familiares, porque yo tengo un caso muy particular en Castelli, que son 3 nenitos que están a guarda de la abuela y le cortaron todo. Entonces, que el Estado también esté presente en los momentos tan complicados como es difícil y doloroso para una familia de perder a una mujer por femicidio. O sea, que nosotros hemos legislado para todos. Para todo, es más, yo soy también autora de la ley de la estabilidad laboral de los docentes, que gracias a esa ley hay muchos docentes que se están titularizando. Hay cuestiones que por ahí nos quedaron pendientes, pero también yo desde mi lugar voy a seguir trabajando desde el llano. Vamos a trabajar con toda nuestra comunidad del Impenetrable, que es el lugar donde yo vengo, del norte, a que también nuestra comunidad pueda participar en el año 2027. Ese es un gran desafío que nosotros vamos a trabajar con todos los dirigentes de la comunidad para que en la nueva composición del Poder Legislativo para en estos 2 años, que va a ser un gran desafío también, y por qué no competir una intendencia en el norte. Bueno, está bien. Andrea, y si tuvieras que definir cómo está la provincia hoy, cómo va marchando esta gestión del gobierno provincial, y observando lo que pasa, ¿qué es lo que más te preocupa de cómo está el Chaco? Y a mí me preocupa mucho la salud. Como uno dice, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es tener una buena salud. Después los otros se va a ir acomodando, uno puede faltar una cosa o quedar pendiente de esto, pero lo primero está la salud, y a mí me preocupa mucho la salud. Este fin de semana, el viernes, que fue feriado, me fui al Espinillo, una localidad que queda a 60 kilómetros de nuestra localidad, y bueno, cuestiones que hablé directamente con los enfermeros, y bueno, el tema de la... Ellos me dijeron, me transmitieron, no, nosotros el tema de medicamentos tenemos en el momento, pero ¿qué pasa? Un ejemplo, el del Espinillo, el hospital está aún como con una resolución o con un decreto está funcionando como centro de salud, sí. Puesto claro, sanitario. La categorización. Claro, y hay muchos hospitales que en nuestra zona que también está en la misma situación. Si bien tenemos a un hospital del Bicentenario, que es el hospital cabecera del norte, pero tendrían que reforzar más el trabajo. El tema de obstetra, de los profesionales, claro, que ese es un problema ya hace años, que ojalá que en algún momento se pueda solucionar, porque el grave problema que tenemos es la falta de profesionales. Claro, bueno. Andrea, por último, hablaste en el ping-pong de
aprender en todo lo que fue este tiempo a tomar decisiones difíciles. ¿Cuál fue la decisión, bueno, más difícil que crees que tuviste que haber tomado cuando te involucraste tan de lleno en la política? No sé, y dejando de lado tal vez un poco la familia, un poco tus afectos. Claro, eso. Y viviendo lejos de tu tierra. Sí, la verdad que a mí gracias a Dios yo siempre tuve el acompañamiento de mi familia. Yo todavía no conformé una familia, no tengo hijos, aún no me casé, pero sí tengo ese acompañamiento de mi familia, de mis hermanos. La verdad que me costó porque Resistencia es una ciudad, no es como nuestra localidad, que vos podés salir, no sé, visitar a una amiga, un amigo o una familia, ir a la iglesia. Pero en esto fue complicado. Para mí fue un gran desafío cambiar también de acá. Pero lo que sí, estos años traté de ir y venir. Fin de semana, bueno, voy a mi pueblo porque uno no tiene que olvidar también de sus raíces y de dónde viene. Sin duda, sin duda. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. A ustedes, Gracias por venir. Gracias. Bueno, agradecemos a la diputada Charole y nosotros vamos a un corte y ya venimos con el bloque final y las conclusiones. Dale. Estudiar medicina en la UPLAP te permite cumplir tus sueños dentro de tu provincia, con un título de validez nacional para trabajar donde vos quieras. Es formarte con docentes con amplia experiencia en la profesión, como también en la docencia, con tecnología avanzada y de última generación para la enseñanza acorde a tus necesidades. En la UPLAP pude estudiar medicina cerca de mi familia y si hay algo que destacar es que contamos con profesores muy comprometidos con nuestra formación. UPLAP, la universidad de todos los formoseños. Todos unidos, Gobierno de Formosa. Estamos ya, bloque final de Pulso Político, pasaron los invitados, dijeron mucho y seguramente dejaron mensajes, y hay cosas que no mensajes han dicho que no dijeron, pero que bueno. quedaron plasmados. Así es, Diego. Han estado ¿Qué pudiste comunicando. ver? Bien, vamos a empezar por el diputado Salom, ¿no es cierto? Sí. Bien, vamos a arrancar. para nuestra querida le mandamos Patricia, un que nos saludo está a Pato. mirando. No digas arrancar, te lo pido, por favor. Siempre arranca con bujías. Vamos. Bien, cuando él dice que siempre que apunta en positivo, ¿sí? Él comenta que él siempre apunta en positivo, que él está siempre apuntando en positivo, Optimista. que él siempre trata de ser positivo, que trata de ser optimista, pero esto lo dice negando con la cabeza. Ay, no puede ser. Pero... Empezamos bien, ¿sí? Para aquellos que todavía no conocen al respecto de la incongruencia kinésica, la vamos a explicar brevemente. Una incongruencia kinésica es aquella que aparece cuando la voz dice una cosa, pero el cuerpo hace otra, ¿sí? La más conocida de las incongruencias kinésicas es cuando nosotros tenemos que afirmar algo, pero terminamos haciendo la señal que no con el cuerpo. ¿Qué quiere decir o qué significa una incongruencia kinésica? Significa que la persona no está del todo convencida de lo que está diciendo, ¿sí? No significa nada malo en sí, pero claramente hay una cruza de mensajes entre lo que estoy diciendo con la voz y lo que verdaderamente estoy pensando, ¿sí? Bien, cuando le preguntan sobre si puede lograr algún nivel de consenso con la oposición, automáticamente frunce el ceño, ¿sí? O sea que aparece una molestia, aparece una incomodidad, ¿sí? Cuando hablan de que bloquearon las iniciativas de emergencia, frunce los labios y las comisuras, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que hace... Mientras le están planteando esa pregunta, surge este microgesto, ¿sí? Que es frunzo los labios, ¿sí? Y tenso las comisuras. Eso es medirme de no responder al instante o tratar de
seleccionar la información, de no decir todo lo que pienso. Le hablábamos de las emergencias que plantea la oposición, ¿no? Exactamente. Vale la pena destacar algo respecto al diputado Salom. Es una persona extremadamente transparente con sus gestos. ¿Sí? No es una persona que está intentando cubrir o controlar su cuerpo todo el tiempo, sino todo lo contrario. Es como es y punto. ¿Sí? No trata de ocultar las cosas. Sí, por ahí va a haber momentos en el que una persona, por cuestiones de ser políticamente correcta, ¿sí?, decide decir algunas cosas y otras no. Entonces ahí es donde aparece el lenguaje del cuerpo expresándose. Cuando yo limito con mi parte racional lo que tengo que decir, el cuerpo con su parte irracional salta. ¿Sí? Bien, como para ir terminando con Salom, podemos decir también que cuando habla de que no va a haber acuerdo en la Cámara, se relame los labios. ¿Sí? Cuando una persona hace este gesto, allá. ¿Será por las autoridades? Cuando una persona hace ese gesto es nerviosismo a tal punto de que se seca la boca. ¿Sí? Y es uno de los pocos momentos en el que vemos un nerviosismo claro, ¿sí? Cuando se sabe que va a haber discusión en la Cámara con respecto a las autoridades, como bien dice Leticia. ¿Sí? Es uno de los pocos momentos donde aparece ese nerviosismo, porque es una persona que, como bien lo vieron, ¿sí?, maneja muy bien los movimientos ilustradores, ¿sí? Está muy cómodo todo el tiempo, está sonriendo, es más, siempre está levemente inclinado hacia la persona que... Escucha activa. Exactamente, muy bien, aprenden rápido los muchachos. Así que bueno, eso sería con respecto a Salom. Luego podemos ir con la diputada Charole. ¿Sí? Con respecto a la diputada Charole, cuando vuelven del ping-pong, ¿sí?, apoya las manos sobre la mesa, que hasta ese momento las tenía debajo de la mesa, ¿sí?, evitando que yo desde el control tenga una visión clara, pero cuando vuelven del ping-pong lo primero que hace es este gesto y ¡pac!, se cierran las manos. Y acá empieza a demostrarse el nerviosismo que se mantiene a lo largo de toda la entrevista. ¿Sí? A lo largo de toda la entrevista tenemos este gesto en la diputada Charole, un nerviosismo prácticamente constante, exceptuando algunas preguntas específicas donde suelta las manos y empieza a gesticular más cómodamente, pero luego termina de explicar esa pregunta y vuelve a cruzar los dedos. ¿Sí? Repetimos que está perfectamente bien, ¿sí?, y es normal que una persona esté nerviosa mientras la están entrevistando. Es común, no tiene nada de malo, ¿sí? Pero ese gesto existe, entonces es vital que lo mostremos, lo señalemos, para que ustedes del otro lado también puedan entender qué es lo que no dice el cuerpo de una persona cuando está sentada aquí. Luego, cuando habla de la cláusula gatillo... Bueno, empieza... un tema muy polémico que... Ahí va. Se nota, totalmente. Cuando habla de la cláusula gatillo empieza a divagar. ¿Sí? Empieza a divagar, empieza a dar vueltas sobre el mismo eje. ¿Por qué? Porque está constantemente buscando las palabras como para expresarse sin tratar de herir ningún tipo de susceptibilidad. Claramente, ¿sí?, está seleccionando. ¿Se acuerdan que anteriormente en Salom aparecía este gesto de la boca cerrada, que es selecciono qué digo y qué no, trato de ser políticamente correcto? Bueno, en este caso también sucedió algo similar, ¿sí? Empieza a dar vueltas como seleccionando qué digo, qué no digo respecto a esto, porque, como bien dice acá la compañera Leticia, es un tema polémico y siempre da que hablar, ¿sí? Cuando le preguntan por Gustavo Martínez, surge un furcio. ¿Sí? Que ella dice, hace poco que no hablo con él. Hace mucho. Hace mucho. Sí, es un pequeño furcio. Que sería un furcio que lo más probable es que hace poco hayan hablado. Capaz no se sentaron a hacer una conversación profunda y una charla estrictamente laboral, o por ahí fue un cruce de palabras, pero la primer idea que aparece en la cabeza es que hace poco habló con Gustavo Martínez. No significa esto que se hayan sentado a hablar laboralmente o profundamente, pero hace poco hablaron, ¿sí? Por lo menos eso es lo que dice su lenguaje, sí. Yo lo noté como que ella, porque incluso ella sacó primero el tema de cómo reaccionaron contra ella los peronistas por la cuestión de la cláusula gatillo. Después un poco y nosotros indagamos un poquito más. Esa respuesta de ella, de cómo se sintió ella ante la reacción, ¿cómo la viste? No, totalmente es una respuesta verídica. Su cuerpo
condice con lo que ella está diciendo en ese caso, pero sí es verdad que estuvo nerviosa todo el tiempo y ciertas preguntas como esta, por ejemplo, la ponían más incómoda todavía. De hecho, cuando le preguntan sobre la famosa mano que se bajó, bueno, sí. en esa pregunta surge automáticamente la tristeza en el rostro. ¿Sí? Es un tema que ya no causa incomodidad, sino tristeza. ¿Sí? Automáticamente la cara hace este bueno, gesto. Ella venía de una sonrisa. Del año. Claro, ella venía de una sonrisa, estaba hablando así, tranquila, sonriendo, y de golpe cuando le hacen esa pregunta hace... Y aparece la tristeza, pero fue automático. Vos hablaste de esa mano y automáticamente apareció la tristeza. También decimos lo mismo que dijimos en su momento con el diputado Salón, una persona muy transparente y que no está tratando todo el tiempo de controlar su cuerpo. En el caso, por ejemplo, del entrelazar las manos, lo que está tratando de hacer es dominar su ansiedad o su nerviosismo, no tratando de disfrazar lo que está sintiendo, lo cual, para ser político, está bueno. Bueno, perfecto. Ahí entonces las devoluciones aquí a las presencias de Salom y Charole. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Y gracias a todos los que siempre nos siguen y nos ven. Nos volvemos a reencontrar el jueves. Hasta la próxima. Hasta la próxima.